Efervescencias de fe. Paz y gozo, hermanos en Cristo. Desde donde estemos, hagamos una pausa para encontrarnos al Señor y permitir que su gracia guíe nuestro caminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, en este día pongo en tus manos mi vida, todos mis pensamientos y mis obras. Guía mis pasos, fortalece mi espíritu y permite que hoy sea instrumento de tu paz. Donde haya cansancio, danos tu fuerza. Donde haya duda, siembra tu verdad. Que tu luz nos acompañe y tu amor nos sostenga en todo momento. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Becerril y los estaré acompañando en este episodio. Hoy nos metemos de lleno en un tema muy interesante que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Daremos un paseo por la historia, la literatura y la teología de estos escritos tan fundamentales. La idea es que entendamos por qué es tan importante este estudio y cómo lo podemos abordar académicamente. Es como tener un mapa antes de explorar un territorio enorme y complejo. Comentaremos cuál es la relevancia de la Sagrada Escritura en general y también a nivel personal. En la vida de todo cristiano, sobre todo en la tradición católica, es imprescindible tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras. De hecho, a menudo nos hace falta mucha formación en este campo, pero también nos hace falta una espiritualidad que se nutra de la verdad de estos textos. Y en esta temporada buscaremos sentar un poco las bases de este estudio formal. Pues vamos bien a desgranar estas bases. Comenzaremos por la naturaleza y transmisión de la revelación. Aquí podemos distinguir entre la palabra humana, la que cuenta la historia, digamos, y la palabra divina, la que es revelada a través de ella. Y cómo esta revelación se ha ido transmitiendo. Y claro, no solo por escrito, esto es muy importante. La transmisión es mucho más amplia que solo un escrito. Y eso nos lleva al texto bíblico en sí, a su materialidad. ¿Cómo se organiza la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuál fue su origen? Etcétera. Un objetivo básico será al menos conocer los nombres de los libros que integran la Biblia. Comenzaremos hablando de la crítica contextual, la cual nos habla del origen físico de estos textos escritos a mano, que han sido copiados una y otra vez, agrupando manuscritos parecidos. Esta disciplina intenta reconstruir el texto más cercano posible al original, lo más cercano posible al original, estudiando todos los manuscritos que se han encontrado a través de la historia o de la historia antigua. Es un trabajo de suma precisión, no solo es comparar, es entender la genealogía de estos manuscritos. Y a partir de ahí iremos avanzando a otros conceptos clave. Uno de ellos será el canon, el cual es la lista oficial de los libros que se consideran inspirados y que forman la Biblia. Un proceso que llevó siglos de reconocimiento y selección. Junto al canon está la inspiración, la cual nos da a entender que estos textos son divinos. Aunque esta idea ha ido evolucionando, sobre todo con las reflexiones del siglo XX que culminaron con el Concilio Vaticano II, ya no se piensa tanto en un dictado palabra por palabra de Dios. Es una visión más matizada, más como una guía divina en el proceso humano de escribir, algo así como una cooperación entre Dios y el hombre. Y esto conecta con otro tema, la verdad en la Biblia.
Esto fue todo un gran debate, sobre todo desde el siglo XIX, con la ciencia y el racionalismo, que parecían contradecir cosas de la Biblia. Pero, ¿a qué tipo de verdad nos estamos refiriendo? ¿Es siempre una verdad histórica o científica, tal como la entendemos hoy? Al leer los textos antiguos, considerados sagrados con nuestra mirada moderna, la clave no es buscar siempre una exactitud literal, sino entender el tipo de verdad que quieren comunicarnos, que a menudo es más bien teológica, sobre la salvación, sobre Dios mismo. Y precisamente para mejorar todo esto hacen falta herramientas. Y es aquí donde entra una de ellas, que es la hermenéutica, el arte de interpretar, la ciencia y el arte de la interpretación. Así como un arquitecto necesita leer planos, un médico necesita análisis para entender alguna enfermedad, la Biblia también necesita conocer ciertos códigos, ciertas claves. No es llegar y leer así nomás. No es una lectura superficial. Necesitamos bases, presupuestos hermenéuticos, conocimientos previos. Por eso se estudia la historia de la interpretación, porque no siempre se ha leído igual. Y para sacar toda la riqueza del texto, se analizan métodos como el histórico crítico, el literario, el sociológico. Hay muchos enfoques que pueden ser complementarios. Históricamente, la Iglesia inició la lectura de la Biblia, desmontando el mito de que se oponía a su lectura, integrándola poco a poco en la catequesis y en los ministerios. Y al final, identifica los ambientes de lectura, como los seminarios, para un estudio académico. También podemos hacer esta lectura dentro de la misa, en la liturgia, en tu casa, en un plan personal o en un grupo de oración. Cada ambiente tiene su enfoque. Entonces, resumiendo, el estudio de las Escrituras es una disciplina compleja, bien estructurada. Hay que conocer la historia del texto, entender conceptos teológicos como la inspiración y, sobre todo, manejar las herramientas de la hermenéutica. Esto es fundamental. Como decía yo, no es simplemente leer, es comprender a fondo, con un método. Hay que entender el contexto. Y esto nos deja una pregunta interesante para reflexionar. Si la interpretación de los textos sagrados depende de tantos métodos, de conocimientos, de un contexto cultural que va cambiando, ¿qué nos dice eso sobre la cantidad de significados que distintas comunidades en distintos tiempos pueden encontrar legítimamente en estos textos? Esa es la riqueza y a la vez la complejidad de que un mismo texto pueda decir cosas o matices distintos a gente diferente a lo largo de la historia. Ahí queda eso para seguir